conocido como el Señor de Granada, ha acompañado a los fieles con su presencia serena y contenida, recorriendo conventos y templos, testigo silencioso de siglos de fe y devoción. En 1925, esta tradición encontró su cauce institucional con la fundación de la Cofradía de Nuestro Señor del Rescate, y desde entonces ha llevado su fervor y legado a las calles de la ciudad. La hermandad ha transformado cada lunes santo en un encuentro entre historia, arte y devoción. Queridos cofrades errantes, bienvenidos a este mini documental que recorre ese viaje, desde la inspiración en Jesús de Medinaceli hasta la pasión que hoy sigue encendiendo a Granada. En las costas del norte de África, las rutas españolas sufrían el constante azote de la piratería berberisca. En el fuerte de Mámora, cerca de Tánger, los soldados habían recibido desde Sevilla una imagen de Jesús Nazareno cautivo, obra de un discípulo de Juan de Mesa. Aquel Nazareno atado se erguía como símbolo de redención en tierras hostiles. Pero en 1681, el sultán Muley Ismail tomó la fortaleza. La talla fue trasladada a Mequinez, arrastrada como señal de profanación, y hasta algunos aseguran que, como si se tratara de carne humana, fue arrojada a los mismos leones. Su destino parecía sellado, hasta que apareció Fray Pedro de los Ángeles, trinitario, comprometido con la misión de su orden: liberar a los cautivos cristianos. Pagó 30 doblones de oro por la imagen, y milagrosamente, aquel rescate coincidió exactamente con el peso de la escultura en la balanza. Un año después, en 1682, el Nazareno partió desde Ceuta rumbo a Madrid, dando inicio a una devoción que, silenciosa pero firme, se expandiría por toda España. En Madrid, la imagen halló refugio en el Real Convento de los Trinitarios, desde donde su culto se difundió de convento en convento, consolidando la fe en torno a aquel Cristo que había sobrevivido a guerras, saqueos y cautiverios. 37 años después, en 1718, los Trinitarios Descalzos de Granada decidieron perpetuar aquella historia con una réplica para su convento de Nuestra Señora de Gracia. Probablemente salida de las manos de Diego de Mora, la nueva talla capturaba la serenidad del Cristo original, un redentor atado, firme en su suplicio. El propio padre ministro, Fray Juan de San Calixto, explicaba con claridad que la imagen se había hecho a semejanza de la que fue rescatada en la Mamora y que hoy se venera en Madrid. Durante mucho tiempo se atribuyó la obra al célebre José de Mora, pero todo apunta a su hermano Diego como autor. Su estilo sobrio y contenido, alejado del dramatismo de José, refuerza esta hipótesis, especialmente teniendo en cuenta que su hermano ya se había retirado de la Gubia en aquellos años. El 18 de marzo de 1718, Granada amaneció con preparativos solemnes. Siguiendo la costumbre, la talla fue depositada primero en el convento de los Trinitarios Calzados, en la Plaza de la Trinidad, antes de partir en procesión hacia su destino definitivo, el convento de Nuestra Señora de Gracia. Heraldos, cajas y clarines anunciaban el cortejo, mientras las calles se limpiaban y engalanaban para recibir al nuevo Cristo del Rescate. Aunque nunca llegó a ser titular de una cofradía propia, quedó vinculada
a la Hermandad de la Santísima Trinidad y Redención de Cautivos, cuyo recuerdo aún permanece en la hornacina cegada de la antigua bóveda de enterramiento. Es importante no confundirlo con el Nazareno de la Pasión del Convento de la Trinidad, encargado a Pablo de Rojas en 1586, hoy desaparecido. Durante el siglo XVIII, la devoción se afianzó entre los vecinos del barrio de Gracia y se difundió gracias a grabados que multiplicaron la presencia del culto. Sin embargo, hacia 1795, la Hermandad de la Redención se extinguió, y poco después, las epidemias y las guerras marcaron su destino. En 1809, la invasión napoleónica convirtió el convento trinitario en cuartel, y las imágenes fueron enviadas a unos almacenes. Regresaron en 1812, tras la retirada de las tropas francesas, pero la calma duró poco. En 1835, con la exclaustración de los frailes, el convento fue suprimido y las tallas trasladadas a la antigua parroquia de la Magdalena. Según un inventario de 1837, Nuestra Señora de Gracia ocupaba el retablo mayor, mientras que a cada lado, en la mesa del altar, se veneraban Jesús del Rescate y la Virgen de los Dolores. El 16 de diciembre de 1835 estalló un tumulto en la iglesia de la Magdalena, entonces situada en la calle Mesones. La disputa enfrentaba a quienes querían trasladar la parroquia a la iglesia de la Trinidad, ocupada por Hacienda, con quienes se oponían al derribo o defendían moverla a las Agustinas. Finalmente, se decidió instalarla en la iglesia de las Recoletas Agustinas del Corpus Christi. Las imágenes trinitarias llegaron poco después y adoptaron las devociones del nuevo templo. La Virgen de Gracia mantuvo sus cultos y su procesión de septiembre. Jesús del Rescate consolidó un quinario anual, documentado desde 1883, aunque probablemente más antiguo. Y la Virgen de los Dolores celebraba su triduo. En 1888, tras más de medio siglo de ausencia, la Virgen de Gracia regresó en procesión a su templo original, el antiguo convento trinitario, entonces convertido en seminario menor. A finales del siglo XIX, la liturgia en torno al rescate se fue enriqueciendo. Desde 1898 se celebraba una función el Domingo de Pasión, y en 1899 el quinario se fijó en el primer viernes de Cuaresma, repitiéndose cada viernes hasta culminar en Pascua con capilla de música. El siglo XX abrió un nuevo tiempo para la devoción. En 1910, el erudito Francisco de Paula Valladar eligió al rescate para el Santo Entierro antológico, destacando su valor artístico y la riqueza de su túnica bordada. Al año siguiente, en 1911, volvió a procesionar desde San Antón, en un cortejo que ya contaba con 3 pasos hasta Plaza Nueva. El impulso se consolidó en 1923, cuando familias devotas de la aristocracia y la burguesía comenzaron a organizarse en torno al quinario y al entierro. 2 años después, el 26 de septiembre de 1925, el arzobispo Vicente Casanova aprobaba los estatutos de la nueva hermandad. Nacía la Cofradía de Nuestro Señor del Prendimiento, que muy pronto recuperaría su título original. La primera estación de penitencia se preparó con sumo cuidado. En marzo de 1927 se ultimarían los detalles y tras el quinario, la imagen fue entronizada en un altar portátil cuidadosamente adornado. El 11 de abril, lunes santo, la cofradía inauguraba oficialmente su andadura en la Semana Santa granadina, partiendo desde la iglesia de la Magdalena y recorriendo calles cargadas de historia y simbolismo. Puentezuelas, Trinidad, Mesones,
Puerta Real, Gran Vía, hasta regresar a su templo. Aquella primera procesión marcó un antes y un después. El Lunes Santo se consolidaba como jornada propia, a la que otras hermandades se unirían a partir de 1940. A finales de 1927, la hermandad afianzó su identidad con un cambio decisivo. Dejaba de ser la Cofradía del Prendimiento para convertirse en la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate, una advocación centenaria que, más que el momento del arresto, evocaba la serenidad del Ecce Homo, la presentación al pueblo. El Lunes Santo de 1928 trajo consigo una novedad inesperada. El rescate procesionaría acompañado de una virgen. Era una dolorosa sedente atribuida a Torcuato Ruiz del Peral, que recibió el nombre de Nuestra Señora de la Aflicción. Sin embargo, pronto el pueblo le dio un apelativo más cercano y entrañable: la Virgen de los Chocolateros. El escultor José Navas Parejo, asesor artístico de la cofradía, diseñó las andas de la Virgen para ser portadas por 4 nazarenos y concibió además un palio de respeto, llevado por 8 nazarenos palieros, que se preveía prestado por la Hermandad de la Virgen de las Angustias, patrona de Granada. A comienzos de 1928 surgió un debate en torno a la imagen de Jesús. Se propuso sustituir su melena natural por una tallada en madera por el propio Navas Parejo. Aunque el párroco Manuel Hurtado defendió conservarla y mejorarla con tirabuzones, su propuesta no prosperó. Finalmente, la hermandad encargó la nueva cabellera tallada, lista para la Semana Santa de 1929, con un coste de 3.500 pesetas. Tras aquella Semana Santa, se planteó añadir un tercer paso con la imagen de María Magdalena, venerada en la misma parroquia. El proyecto fue aprobado, pero las discrepancias internas acabaron por detenerlo. Así, en la Semana Santa de 1930 solo procesionaron los pasos de Jesús del Rescate y de la Virgen de los Chocolateros, esta última por tercer año consecutivo. En 1930, la cofradía proyectó una nueva túnica para el Señor, conocida como la túnica persa o neomudéjar, cuyo encargo se formalizó el 29 de enero de 1931 al taller valenciano de Justo Burillo. La pieza, de estilo modernista oriental, estaba confeccionada en tisú malva, bordado en jiraspe, con un amplio borde de 50 centímetros, y su coste fue de 10.000 pesetas, una suma muy elevada, considerando que el presupuesto anual de la hermandad era de unas 12.000 pesetas. Sin embargo, investigaciones recientes han puesto en duda su procedencia valenciana. La historiadora sevillana Carmen Rodríguez de Cano sostiene que podría tratarse en realidad de la túnica que el bordador Juan Manuel Rodríguez Ojeda realizó en 1908 para Jesús del Gran Poder de Sevilla, usada solo 2 años por no adecuarse al carácter sobrio de la imagen. Diversas coincidencias apoyan esta hipótesis. Rodríguez Ojeda mantenía relaciones comerciales con Burillo. La túnica del Gran Poder era idéntica y había quedado sin uso. Burillo incrementó el precio pactado con la cofradía granadina. La túnica estuvo lista en apenas 2 meses, y las medidas de la prenda correspondían a una imagen mayor que la de Jesús del Rescate. De ello se deduce que la túnica podría haber sido la del Gran Poder, devuelta al bordador y posteriormente adquirida por Burillo, quien la habría vendido a la cofradía granadina, explicando así tanto su rápida entrega como su desajuste de tamaño. La calma duró poco. Entre 1932 y 1934, la agitación política
suspendió las procesiones y en 1936 la Guerra Civil Española detuvo todo culto público. No sería hasta 1940 cuando las cofradías volverían a llenar las calles de Granada. El rescate lo hizo de forma austera, sin virgen propia. En aquella primera procesión penitencial, la presencia mariana correspondió a la Virgen de los Dolores, perteneciente a una nueva hermandad fundada por los Requetés, que decidió acompañar a Jesús del Rescate desde la iglesia de la Magdalena. En los meses previos, ambas corporaciones mantuvieron conversaciones con la intención de unirse, pero la fusión nunca llegó a materializarse. La Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores ya había presentado sus estatutos, aprobados el 10 de marzo de 1940, consolidando así su independencia. Su origen se remontaba a un voto realizado durante la guerra en honor de la Virgen del Palacio de los Tellos, motivo que reforzaba su identidad propia. Finalmente, se acordó que ambas cofradías realizaran juntas su estación de penitencia el Lunes Santo, un acuerdo que dio forma a una de las procesiones más recordadas de aquellos años. Desde sus comienzos, la Hermandad del Rescate destacó por el número de hermanos, la calidad artística de sus enseres y el apoyo de familias influyentes. Pero tras décadas de esplendor, la pérdida de benefactores y la separación definitiva de la Cofradía de los Dolores en 1970 marcaron un periodo de declive. Faltaban jóvenes y se resentía la solemnidad que siempre había distinguido su cortejo. A las 7 de la tarde, en medio de un silencio solemne mientras sonaban únicamente las campanas de la iglesia de la Magdalena, comenzaba su recorrido procesional la cofradía de nuestro Padre Jesús del Rescate. Sin embargo, en los años 80 comenzó el resurgir. La cofradía incorporó costaleros, primero de otras hermandades y después propios. Estrenó nuevas piezas de orfebrería, el respiradero en 1986 y el canastillo en 1987, y recuperó la elegancia que siempre la distinguió. Y cada Lunes Santo, cuando el paso se aleja entre los ecos de la Plaza de la Magdalena, Granada entera se rinde ante su mirada serena, porque en él late la fe, la historia y el alma de toda una ciudad, el Señor de Granada.